Señor os bendiga, hermanos. Un gusto, un placer estar con vosotros aquí. Como decía Paco, en esta ocasión con Conchi también, lo cual es una alegría para mí. Yo siempre digo que para venir a Córdoba no hace falta convencerla mucho. Sí se me oye, ¿no? ¿Me oye? Digo, para convencerla de venir aquí no hace falta demasiado. Ya el de esta tierra lo lleva muy dentro y pues yo creo que mañana tendremos oportunidad de que ella dé también un saludo y bueno, doy gracias al Señor por poder estar aquí, por la oportunidad de compartir con vosotros. Sé que no es un día habitual de culto, ¿no? Pero estamos aquí, estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Mucho gozo, es una de los fines de semana que he podido apartar y en esta ocasión para visitar aquí a la iglesia en Córdoba. Y bueno, un poco me hablaba de compartir algo acerca de la palabra del Señor y hay algo que está en mi corazón en este tiempo que verdaderamente es un tiempo tan... ¿Cambiamos? Sí, ¿no? Vale. Bueno, de todas maneras, igual me cuesta ecualizarme. Muy bien. Digo, es un tiempo tan complicado, tan difícil. Es un tiempo de tribulación en muchos sentidos, es un tiempo de cambios. Un tiempo en el que yo sé que diferentes hermanos y hermanas han pasado y pasan por diferentes momentos complicados. Los hijos de Dios pasamos por momentos complicados. Nosotros vamos a dejar en Madrid a mi cuñado con de pronto un cáncer repentino que no sabemos bien cómo pasó, pero los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir desgracias, de sufrir reveses en la vida. Y como iglesia, a veces es fácil perder el norte y quedarnos en ese tipo de cosas, ¿no? Sensaciones. A ver si el Señor me bendice. Y si el Señor no me bendice, pues a lo mejor es que ha fallado algo. A lo mejor es que el mensaje del Evangelio no es tan como decían, ¿no? Quisiera yo, en un tiempo así de cambios también en nuestras iglesias, ¿no? Estamos viviendo un tiempo en el que... Bueno, aquí tenéis a un pastor joven, que es Paco, ¿no? Y Lorcas que están aquí al frente, con José María y Félix, cuidadores aquí en la iglesia, respaldando y qué bendición. Pero hay muchas de nuestras iglesias que están justo en ese punto también de entrega de testigo, de cambio generacional y cambio en el liderazgo. Y son momentos en los que uno se pregunta cómo seguimos adelante. ¿Dónde están los líderes de hoy? ¿Qué queremos? ¿Qué iglesia queremos en este tiempo? ¿Qué cosas hay que cambiar y qué cosas no hay que cambiar? ¿No? Quisiera leer con vosotros un pasaje, hasta donde la garganta me lo permita, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y el hermano ha dicho que proyecta los versículos en la pantalla. Yo no lo veo desde aquí, pero por fe, pues creo que lo estáis viendo. Los que no, en vuestra Biblia lo podéis leer, o el que lee en un dispositivo pues lo puede leer también. 2 Tesalonicenses 2, versículos del 13 al 17. ¿Tenemos todos ya? Amén. Muy bien, leemos. Entonces dice, pero nosotros... Pablo dice esto a los hermanos en Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres el que nos conforta, como dice Pablo aquí. Te pido que así sea en esta noche, Señor, que tú nos confortes, que nos hables, que dirijas nuestras miradas hacia ti, Señor, que nuestros corazones nos hagas escuchar de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la iglesia está de Tesalónica, los tesalonicenses, a mí es una iglesia que me recuerda mucho a la iglesia en España. Me recuerda mucho a nosotros. Cuando Pablo les escribe, creo que son gente
que viven una situación parecida, salvando las distancias, los años y los siglos, pero parecida a la que vivimos hoy. Es una iglesia que nace como respuesta a la predicación de Pablo. Pablo predica en Tesalónica, la gente se convierte, nace una iglesia. Y esta gente responde al Señor y comienzan a crecer, pero crecen en medio de grandísima oposición. Mucha oposición. Oposición no solamente en lo personal, que la gente tenía situaciones difíciles personalmente, sino también oposición frente a la sociedad, una sociedad que los perseguía, una sociedad que se oponía al Evangelio. Pablo les escribe, ¿no? Y yo lo comparo mucho con nuestra iglesia, con nuestro tiempo que vivimos. Vivimos un tiempo en el que hemos respondido al Señor, hemos dado respuesta, estamos aquí porque somos su pueblo, pero ninguno de nosotros está exento de dificultades. Ninguno de nosotros está exento en lo personal, de momentos difíciles que tiene que afrontar, y tampoco estamos exentos a nivel social. En España, no me digan ustedes, hermano, no sé si Córdoba es muy diferente a Madrid, pero la sociedad allí, de donde yo vengo, es una sociedad absolutamente hostil al Evangelio. Muchos han hablado de que el avivamiento, que no sé qué, que no sé cuántos, mirando a Latinoamérica, y yo que viajo muchísimo y veo las cosas que pasan por allí, y me encanta, pero creo que a veces hemos mirado demasiado a Latinoamérica y no hemos mirado tanto, o sea, hemos mirado mucho hacia el oeste, pero no hemos mirado hacia el este. No hemos mirado a los países musulmanes donde les están cortando la cabeza por dar testimonio. ¿A qué le llamamos avivamiento? ¿A qué le llamamos avivamiento? A que las masas y los gobiernos acaloradamente respondan a un mensaje. La criminalidad no baja, pero hay una presencia social importante que hasta cuenta a la hora de las votaciones. Y son países nominalmente cristianos o cristianizados con un porcentaje altísimo de cristianos que no sé en qué se nota en la sociedad. A eso le llamamos avivamiento, o le llamamos avivamiento al lugar donde están siendo perseguidos y donde hay un porcentaje bajísimo de gente que reconoce a Jesucristo como su salvador personal, pero lo hacen a riesgo de su vida. Y por eso el porcentaje es tan bajo, porque hay un precio increíble a pagar. ¿Cuál es el avivamiento? ¿O qué es lo que llamamos avivamiento? ¿O qué es lo que deseamos? ¿Qué iglesia queremos? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos? Porque todos queremos un impacto grande en nuestra sociedad. Todos queremos impactar este mundo con el Evangelio de Jesucristo, y pensando en cambio generacional, pues uno, a veces, yo pienso, ¿no? Cuando dice la palabra del Señor, Jesús dijo que todo escriba docto en el reino de los cielos es como el buen padre de familia que de su tesoro saca cosas buenas y cosas viejas, cosas antiguas y cosas nuevas, ¿no? Yo digo, ¿qué cosas antiguas hay que sacar y permanecer con ellas? ¿Qué cosas hay que desechar? ¿Qué cosas nuevas hay que tomar? ¿Cómo tomar algo nuevo para hacer impacto en este tiempo? Yo entiendo que no es el tiempo ya de hace 40 años, pero entiendo también que hay cosas que son inamovibles y no son negociables, por más que haya cambiado los tiempos. ¿Y qué cosas nuevas tenemos que incorporar para ser un impacto en esa sociedad? Y yo, honestamente, yo no soy muy de tecnologías nuevas, yo no soy muy de novedades, sí de algunas verdades antiguas de la palabra que no pueden cambiar. Y en medio de todos los cambios, lo que sí tengo claro es que no podemos cambiar el Evangelio de Jesucristo. No podemos cambiar nuestro mensaje, no estamos autorizados. Podemos, ¿cómo es? Porque la mano se vista de seda, podemos cambiarlo, cambiar el empaque, podemos ponerle música, de estilo o de otro, pero no estamos autorizados a cambiar el contenido de ese mensaje, sino que tenemos que seguir haciéndolo. Y no podemos tampoco, hay que pensar para qué estamos aquí. Realmente, porque algunos tienden mucho a hablar de política o a hablar del estado social. El Evangelio, todos los cambios sociales, las cosas que sucedan como consecuencia de la predicación del Evangelio son efectos secundarios. Pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a predicar la palabra. Y el Señor es el que obra. Y yo entiendo, y estamos en una sociedad muy hostil, pero para mí eso no es impedimento de que haya un avivamiento. ¿Qué pasó en Babilonia? Porque uno piensa a lo mejor en los gobiernos, la gente que roba, la gente que está al mando y hace cosas en contra de la palabra de Dios, y todo eso nos disgusta.
Pero ¿y Babilonia, digo yo, cuando fueron deportados? Seguramente alguno diría, no, nosotros la voluntad del Señor hubiese sido mucho mejor que no nos deporten, que no nos lleven a un lugar pagano. Sin embargo, Dios despertó a su pueblo y los hizo volver. Y Dios hizo cosas increíbles que sin Babilonia no hubiesen sido posibles. Y Dios había dicho por los profetas, cuando seáis deportados y llevados fuera, orad por la paz en ese país. Multiplicaos, trabajad, construiros casas, vivid en esa sociedad, orad por ella para que Dios la prospere y para que haya paz donde estéis vosotros. Y uno dice, Dios hizo lo que hizo. O sea, sean cuales sean los gobiernos, sean cuales sean las circunstancias sociales, Dios hace su obra en medio de los tiempos. Amén. Y necesitamos orar y decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en este tiempo, ayúdanos a brillar y a ser lo que tú quieres que seamos aquí y ahora. Amén. Con esta situación, con este entorno social, con este entorno político, con esta situación de Europa, con la guerra de Ucrania, con tantas cosas, con mi propia situación adversa, con mi enfermedad, con mi ruptura, con mi fractura interior, con mi depresión, con mi situación, con la incomprensión que digo, ayúdame a ser lo que tú quieres que yo sea hoy. ¿Qué pide de nosotros el Señor? Y quiero centrar mi meditación en esta noche, básicamente en este versículo 13. Podemos ver el versículo 13 que hemos leído únicamente aquí. Quiero simplemente hablar de este versículo y dividirlo en tres partes. Tenemos el versículo 13 ahí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice Pablo Horario, amados hermanos, dar gracias al Señor por... Y dice tres cosas que son las que yo quiero resaltar. La primera, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Después dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y después dice, y la fe en la verdad. Esos son los tres puntos que quiero meditar y dejar en nuestro corazón en esta tarde. Escogidos desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Tres, la fe en la verdad. Así que rápidamente estas tres cosas que yo creo que son inamovibles, sea cual sea el momento que estemos viviendo, sea cual sea el momento personal que tú estés viviendo. Lo primero, escogido para salvación desde el principio. Escogidos desde el principio para salvación. ¿Cuántos creen que hemos sido escogidos para salvación? Yo no voy a hacer ahora una defensa teológica aquí de la cuestión esta de la predestinación y la salvación pre-escogida que no se pierde. No voy a meter en ese berenjenal ahora. Creo que no es el momento para hacerlo. Pero sí quiero decir, lo que Pablo dice aquí está muy claro. Dios nos ha escogido para salvación. Si tú estás aquí, si tú conoces al Señor, es evidentemente porque has tomado una decisión, pero previo a tu decisión, Dios te ha escogido. Amén. Y te ha escogido para salvación. ¿Crees esto? Amén. Si el Señor nos ha escogido para salvación, sin hacer aquí una postura teológica sobre la elección de Dios, pero Dios nos ha escogido para salvación, es lo que está diciendo aquí Pablo. Es lo mismo que dice Jesús. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Si creemos esto, hermanos, si creemos esto, a pies juntillas viviremos de otra manera, sea cual sea eso. Mañana empieza el Mundial, ¿no, Paco? España es un país muy futbolero. No sé qué haremos este año. ¿Quién sabe? ¿No? Pero somos muy dados al fútbol. Cuando vuelvan del Mundial, ahora entra la época del invierno, los fichajes de invierno. Todos sabemos lo que es eso. Los equipos fichan jugadores y les hacen contratos y les ofrecen millones, grandes cantidades de dinero porque son promesas o porque entienden que van a rendir para su equipo y que su equipo lo necesita. ¿No es así? Y luego, la realidad puede ser esa o puede ser otra. No voy a hablar aquí ahora de nombres, pero todos sabemos cómo se burlan y se mofan unos de otros. Mira, se han gastado no sé cuántos millones en aquel y mírale, ¿para qué? ¿O no? Muchas veces. Quiere decirse que es una inversión, una gran inversión, a veces, o sea, es un tiro al aire, porque no sabes, confías en que funcione, pero no siempre funciona. Los jugadores se acomodan, agarran dinero, etcétera. Hermanos, lo que Pablo dice aquí es que nosotros, en nuestro caso, no tenemos opción de decir lo mismo. Cuando dice que nos ha escogido para salvación, tenemos que partir de la base de que Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca y te ha escogido a ti. O sea que tú no eres un fichaje que puede salir bien o puede salir mal. Te ha escogido para salvación. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero que hemos sido escogidos para salvación. Dios no se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado contigo. Quiero decirte esto hoy. Puede que estés viviendo un momento malo, pero Dios no se ha equivocado contigo. No se equivocó con Sansón. Y mira que... Pero Dios no se equivocó con Sansón. No se equivocó con David. Y mira. No se equivocó con Pedro. Y mira que... Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Esto no es el Real Madrid. Esto no es una institución humana. Esto es una institución política y social. Estamos hablando del Rey de Reyes que nos escoge. Y si nos escoge, lo hace porque no se equivoca. Partamos de esa base. Y dice Pablo, nos escogió para salvación. Los redimidos, la iglesia de Jesucristo, ha sido llamada para salvación. Ha sido llamada para brillar. En cualquier época, en cualquier sociedad, en cualquier entorno. Pablo dice, doy gracias al Señor cuando oro por vosotros. Vosotros sabéis, entendéis que Pablo ora. Pablo no ora por ninguna estupidez. Pablo ora por cosas que son importantes para él. Pablo no ora para que el Señor le dé el coche más híbrido o más... No está orando por ese tipo de cosas, no le preocupa. Está en la cárcel, ora por la iglesia y dice, doy gracias a Dios por vosotros porque habéis sido escogidos para salvación. ¿Estáis en manos del que no se equivoca? Nunca. Nunca. Habéis sido escogidos. Su proyecto tiene futuro porque es el plan de aquel que nunca se equivoca. Así que esta es la afirmación que quiero dar esta tarde a la iglesia, la afirmación de la iglesia. Tú eres un fichaje del Rey de Reyes y no se equivoca contigo. Si Él ha creído en ti, merece la pena creer en ti, porque ha puesto en ti lo suficiente como para superar donde estés, desde donde estés, hacer que brilles de una manera increíble por Él, para salvación. Hermanos, esa es la situación en la que estamos, en manos de aquel que nos ha fichado. Y cierto que no tenemos resonancia en los medios, cierto que no tenemos todo lo que quisiéramos tener, cierto que adolecemos de muchas cosas, cierto que hay muchas cosas que hacemos mal y que tendríamos que aprender. Como decía un hermano, yo sé que el Señor escogió lo que no es, yo sé que el Señor escogió lo que no vale, yo sé que el Señor escogió lo débil, pero hombre, un poquito de educación no vendría decir, Pues sí, pero claro, pero es que Dios tiene ese capricho de escoger lo que no es para avergonzar lo que es y no se equivoca. No se equivoca. No se ha equivocado con ninguno de nosotros. Por lo tanto, es tiempo de dejar en nosotros esa idea. ¿Qué iglesia queremos hoy? Algunos dirían, bueno, ojalá tuviéramos... ¿Dónde están los Billy Graham de hoy? ¿Dónde están los Luis Palau de hoy? ¿Dónde están los Lutero de hoy? Ojalá tuviéramos muchos así. Pero escúchame, es que la estrategia y la victoria de la iglesia no está en tener ciertos caracteres que han sido muy resonantes y muy relevantes en su momento histórico. La base del éxito de la iglesia no es fabricar un nuevo Lutero. La base del éxito de la iglesia no está en gente temperamentada o en teólogos de la talla de estos grandes hombres, con su fortaleza física, con su fortaleza mental, fantástico, pero el hecho es que Dios nos ha escogido y no se equivoca y la luz brilla en medio de las tinieblas. Por lo tanto, ese es el reto que tenemos hoy, aquí, en Córdoba, en el momento que tú vives. El reto es brillar, pero no porque te dé por brillar, sino porque tienes que saber que te ha escogido el Rey de Reyes. Te ha escogido para salvación. Te ha escogido no para tener un cuarto de hora glorioso, tú cantar en un coro o destacar por encima, no, brillar para salvación, que al final la salvación de las almas es más. Para eso estamos aquí. Entonces, entender por qué estamos aquí y que estamos en manos del Rey de Reyes nos dará un futuro aseguradísimo, porque Él no se equivoca con nosotros. ¿Cómo podemos producir ese impacto? ¿Cómo se manifiesta eso en nosotros? Voy al segundo punto. Dice aquí, el primero era este, ¿no? Escogidos desde el principio para salvación. Pero ahora dice cómo, dice mediante la santificación por el Espíritu. O sea, lo primero es un hecho, escogidos por Dios. Pero lo segundo le sigue, la santificación por el Espíritu. Escogidos por Dios para salvación mediante la santificación del Espíritu. Yo tampoco me voy a meter ahora en un enredo teológico en cuanto a cómo sucede la santificación, cómo se da este fenómeno en nosotros. Lo que está claro en la Biblia es que santificado
santificados por el Espíritu Santo. La palabra santificado significa dos cosas. La palabra, a veces la mitificamos mucho, pero santificado significa apartado. Apartado en dos líneas. Apartado de y apartado para. Apartado de y apartado para. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado. Apartados de todo lo que tiene que ver con la vida pasada. Apartados del pecado. Y apartados para o consagrados a Dios, al Señor. Consagrados, entregados a Él. O sea que, consagrados ¿para quién? Para el Señor, para aquel que nos escogió. Apartados del mundo y apartados para Él. Entonces, ¿cómo somos ese impacto? Mediante la santificación. Mediante la concienciación de que estamos apartados de y apartados para. Y quisiera hablar un poquito de esas dos cosas, porque apartados del pecado, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Que somos gente perfeccionada ya? ¿Significa que somos personas perfectas? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir que no hay pecado en su vida? Hablábamos de esto hoy en la mañana con la gente de la alabanza de distintos lugares. ¿Qué significa apartados del pecado? No significa que somos gente perfeccionada al 100%. Creo que fue Henry Nouwen quien dijo en alguna ocasión, ninguno en una congregación, nadie en esta sala es lo que debiera ser. Ninguno de nosotros es lo que debería ser. Lo cual nos da esperanza a todos. Lo cual significa que Dios no ha terminado su trabajo con nosotros. ¿Qué significa apartados del pecado? No significa que somos personas que no cometemos errores. Significa que Jesús no ha terminado con ninguno de nosotros. Por tanto, cuidado con ese fariseísmo espiritual de pensar, yo soy santificado y el otro no es, de compararnos, sino saber en todo momento que estamos en manos de aquel que nos cambia, que nos santifica. El mismo que nos llamó, el mismo que nos escogió, es el que nos santifica. Si nosotros nos apartamos para estar en su mano. Apartados del pecado no significa que somos perfectos. Tampoco significa apartarnos del mundo en el sentido de no tener ningún contacto con el mundo. Lo cual Jesús habló muy claro en Juan 17. Dijo, no orando por los discípulos, no te ruego que los saques él dice, no, y Pablo dice, no podéis, sería necesario salir del mundo, iros a Marte. ¿Cómo no vas a tener contacto con el mundo? Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los del mal. Y recuerda siempre que Jesús, el ser más santo del planeta, de lo que más le acusaron es de que estaba en compañía de gente con una reputación cuestionable. Pero puedo decir que de vosotros me regarrullé, ¿no? Estamos aquí no para apartarnos del mundo en el sentido de que aquí meternos en nuestra cuarta, es todo lo contrario. Brillar. Apartados del pecado, apartados para Dios, brillando en medio de la oscuridad. Y eso es un impacto impresionante. Y no hace falta demasiados estudios teológicos para eso. No hace falta demasiada estrategia grandiosa para eso. Las grandes conquistas en el reino de los cielos no son por estrategia humana. Piensa cómo creció la iglesia primitiva. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? A mí a veces me preguntan gente, estadistas y estrategas, ¿cuántas iglesias en los próximos 5 años van a fundar? Digo, pues si no sé ni a dónde voy a ir mañana, te voy a decir yo en los próximos 5 años. ¿Cómo te visualizas en los próximos? Y no me visualizo. En una ocasión el testimonio le dije, mira, me veo con una hamaca, una sombrilla y un buen vaso de agua. Y un buen libro. No le pido mucho más a la vida tampoco. ¿Cómo creció la iglesia? ¿Sabes cómo creció? El Señor Jesús se les dijo por todo el mundo predicar el Evangelio. Ahora en Jerusalén descendió el Espíritu y estaban cantando allí, adorando al Señor. ¿Y qué vino? ¿Cómo salieron? Por la persecución. No les impusieron manos y los enviaron, Salieron por piernas, huyendo, por su vida. Pero ¿qué pasa? Que dice que donde iban hablando de lo que habían vivido, iban brillando. No hubo estrategia humana ninguna. Fue el Espíritu Santo quien, por pura desobediencia, les mandó una buena persecución y los dispersó
porque el fuego que había en ellos tenía que llegar a otros lugares. Te digo, a veces no sabemos cuál es el próximo paso, pero que haga en nosotros el fuego del Señor, sabiendo que Él nos escogió. Amén. Y que somos santificados, Amén. apartados del mundo del pecado y apartados para Él, consagrados para Él. Y esto, mis hermanos, nos da una fuerza impresionante. En el mundo, sin ser del mundo. Rodeados de una sociedad pecadora, pero tolerancia cero con el pecado, amando al pecador, pero apartados del pecado, brillando por Él. Y después, cuando nos habla de consagrarnos para el Señor, ¿no? Estar en su mano, consagrados para Él y para sus propósitos. Este es un punto importantísimo también en el que necesitamos una revolución como iglesia en este tiempo, yo creo. Consagrarse para el Señor implica sacrificio. Yo sé que es Cristo quien murió por nosotros y no te va a pedir a ti que mueras en una cruz por nadie. Pero consagrarte al Señor implica renuncia de muchas cosas. Y yo creo que la comodidad actual nos impide y nos aleja muchas veces de sacrificios. Es difícil hoy encontrar gente que quiera ser voluntaria para cosas o que quiera salir o que quiera servir, o que quiera consagrarse realmente al Señor, porque eso implica soltar cosas. Si llegamos a justificar nuestra comodidad, la disfrazamos de bendición de Dios, y no es que el Señor me ha bendecido. Nos estamos equivocando a veces con lo terrenal, con lo pasajero, y medimos la bendición de Dios con el símbolo del euro. Y nos equivocamos. Porque a mí me hace mucha gracia cuando viene gente y le dice, hermano, pastor, tengo un proyecto poderoso que va a producir muchísimo, óreme. Y yo digo, vamos a ver, si Dios no está interesado en tu proyecto, Dios no está interesado en prosperar tu proyecto, Dios está interesado en gente que esté dispuesta a renunciar a su proyecto para abrazar el suyo. Amén. Para que sea su gloria a través nuestro, para su gloria, que no la nuestra, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Y en ese proceso usa lo que no es para avergonzar lo que sí es. Entonces, esto de consagrarse para el Señor, ¿qué significa? ¿Significa que tienes que dejar todo ahora y irte al Albacete? Pues no. Pero sí significa que entiendas que antes que mecánico eres una luz brillante. Que antes que enfermera eres una luz brillante. Que antes que madre o ama de casa, o padre de familia, o zapatero, o lo que quieras. Antes que persona fracasada o exitosa, antes eres una luz que brilla, desde donde estás. Porque si los fracasados en ciertos aspectos no pudieran brillar, ¿quién iba a brillar para los fracasados? ¿Quién iba a decir, yo he pasado por lo que tú has pasado, pero tengo a Cristo, lo cambia todo? ¿Quién iba a poder decir a la gente exitosa, yo también tengo el dinero que tú tienes, pero nada de esto me llena, lo único que me llena es la luz que tengo aquí? ¿Quién, si no estás tú ahí? No entendemos que la bendición de Dios no tiene que ver con el estrato social en el que te encuentres, porque el Señor nos ha repartido en los diferentes estratos de la sociedad para llegar a todos ellos. Por lo tanto, hemos sido escogidos por Dios para salvación mediante la santificación, el apartamiento, la respuesta al llamamiento, y todos hemos sido llamados. Puede que no a pastor, puede que no a profeta, puede que no a apóstol, puede que no a maestro, pero sí estoy convencido de que todo cristiano puede ser un Josué, por donde va, brillando por Cristo y derribando murallas. Creo firmemente que la consagración, la santificación al Señor conlleva absolutamente todo esto. Creo firmemente que la práctica de estas cosas nos hará más iglesia en este tiempo. Nos hará cada vez más iglesia. Esa santidad, acercándonos a la gente con el brillo del Señor y consagrándonos para el Señor. Y esto me lleva al tercer punto, porque Pablo dice, escogidos mediante la santificación, pero dice algo más, mediante la fe en la verdad. Mediante la fe en la verdad. ¿De qué está hablando? ¿De qué verdad está hablando? De la palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Pero ¿qué otra cosa hemos sido llamados a predicar? Porque yo puedo cantar aquí 1000 canciones
y deciros 1000 frases de mis opiniones, pero ¿a quién le importa? Si yo no he sido llamado, ni consagrado, ni autorizado a dar mis opiniones, yo lo que he sido enviado es a predicar la palabra de Dios, ¿no? Lo que transforma al mundo es la predicación de la palabra de Dios. Y necesitamos recuperar el amor por la palabra de Dios, el amor por su verdad, santificados mediante la santificación en el Espíritu y mediante la fe en la verdad. Y yo creo, mis hermanos, que en este tiempo vivimos, especialmente en las iglesias, una crisis de fe en la verdad, de fe en la palabra. La gente conoce la palabra, la gente cuestiona la palabra. Nosotros mismos cuestionamos la palabra. Tenemos a veces una fe intelectual, sabemos la verdad, pero cuando me toca personalmente, cuando toca a alguno de mis hijos, cuando me toca en lo cercano, somos rápidos para cambiar nuestra posición. Hemos tenido una posición constante en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, pero cuando me toca de cerca, cambio mi visión de estas cosas. Cuando la palabra de Dios, si por algo se caracteriza, es por no cambiar. Seremos luz en este mundo. Primero, sabiendo y teniendo la completa convicción de que quien nos llama es el que nunca se equivoca. Santificados mediante la santificación por el Espíritu, apartados, pero mediante la fe en la verdad. La fe en la verdad. En eso sí he estado yo releyendo un poquito la historia de la Reforma, recordando el aniversario que tuvimos, el 5º centenario de la Reforma en el 2017. Y recordé que todo lo que pasó en la Reforma, nació de un redescubrimiento de la palabra. Todo nació de decir, un momento, aquí lo que dice es otra cosa, estamos haciendo esto, pero lo que pone aquí es otra cosa. Un redescubrimiento de las verdades milenarias, bíblicas, que se habían ido tergiversando, como decía Jesús, cambiando la palabra de Dios por nuestras tradiciones, acoplándola a nuestros momentos, porque como los tiempos cambian y queremos ser relevantes, pues vamos a cambiar cierto tipo de cosas también. El reto de los grandes reformadores fue volver a poner la palabra en el primer lugar, amar la palabra, resucitar la fe en la palabra. Fue eso lo que hizo John Wycliffe, Tyndale en Inglaterra, John Hus en Chequia, Savonarola en Italia, Calvino en Francia, en Ginebra, Zwinglio en Suiza, Erasmo en Holanda, Hus en Escocia, aquí en España, Cipriano, los famosos Reina y Valera, gente que se jugaron la vida por la palabra, porque estaba en latín y la tradujeron y los persiguieron. Isidoro de Reina, ¿sabéis que? Sevillano, por cierto, ¿sabéis que lo quemaron en estatua? ¿Sabíais eso? En Sevilla, bueno, era abajo, pues creo que en Sevilla, o al revés. Le perseguían, y que se le perseguían, no lo encontraron, porque esta gente tuvo que ir huyendo, como dice la palabra en Hebreos, de los héroes de la fe, de cueva en cueva, gente de la cual el mundo no era digno. No lo encontraron, así que lo quemaron en estatua, hicieron una estatua y lo quemaron, como diciendo, está muerto. Hereje. Y estaba en Ginebra, creo. Pero huyendo por su vida. ¿Por qué? Por fe en la palabra, porque tenemos que hacer que la palabra llegue. Y hoy en día, hermanos, la mayoría de la gente, de nuestra gente, de nuestras iglesias, no saben ni identificar una historia bíblica, es decir, en qué libro está. Yo me he apuntado aquí algunos datos que he rescatado. Recuerdo en un campamento de esgrima bíblica, un campamento de jóvenes que hicieron un esgrima bíblico. Falló el que estaba y me dijeron a mí, prepárate algo, un juego, un esgrima, pones un esgrima bíblico. Pues yo no tenía nada, pues cogí, digo, ¿qué hago? Y cogí algunos eventos bíblicos, cogí 10 eventos bíblicos y les pedí a los jóvenes cristianos del campamento que me los situaran cronológicamente. En serio. Hubo gente que me situó a Sara en el Nuevo Testamento, o los muros de Jericó en la época del diluvio. O sea, cosas increíbles. En un entorno cristiano. Apunté algunas estadísticas que se hicieron una encuesta que se hizo en Gran Bretaña,
entre niños no cristianos, ¿vale? En una sociedad que se considera protestante. Esto es hace unos años. De los niños, 1 de cada 3 no creían que la historia de la Navidad estuviera en la Biblia. Ni la historia de Jonás. No eran historias bíblicas. Peor entre los adultos. Entre los adultos, 1 de cada 3 no creían que David y Goliat, Adán y Eva, el buen samaritano, fueran historias bíblicas. A finales de 2016, en Gran Bretaña, el 27% de los encuestados creían que Superman era una historia bíblica, el 34% que Harry Potter era una historia bíblica, el 54% que los Juegos del Hambre era una historia bíblica. En Estados Unidos, una encuesta de la Asociación Barna, esta es entre adolescentes creyentes, ¿vale? No estamos hablando de la sociedad secular, sino adolescentes creyentes. En esta encuesta salió que el 54% creen que la Biblia, leer la Biblia les acerca más a Dios. Pero menos del 45% la leen más de una vez por semana. Menos del 40% la leen una vez por semana. Y 1 de cada 5 confesó que nunca la lee. Esto es una iglesia bautista, que ha sido siempre la defensora de la palabra. Defensora de verdades bíblicas y de la palabra. Yo creo que tenemos una epidemia de raquitismo y analfabetismo bíblico asustante. Brutal. Acabo de comprar un juego de cartas en una librería cristiana de cronología bíblica. Estábamos jugando el otro día en casa. Nos reíamos mucho. Cosa era difícil, porque eran eventos que a veces no sabes uno. Cuando Pecaía mató a no sé quién. Sitúalo. No era fácil, pero de verdad necesitamos resucitar el amor y el valor por la palabra de Dios y la importancia de la palabra del Señor. Porque es frustrante lo mal representada que está la palabra de Dios, no solo en los medios de comunicación, sino a veces en la propia iglesia. Y la poca profundidad que tenemos en ello, la confusión que hay respecto a verdades bíblicas. Estoy viendo aquí datos que tengo de la estadística, donde solo el 67% creen que el cielo es un lugar real. Solo el 45% creen que hay muchas maneras de llegar al cielo. 59% confesando que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. O sea, la realidad es que la gran mayoría de los creyentes tienen una visión absolutamente no bíblica acerca de qué es el cielo, qué es el infierno, qué es la salvación, quién es Jesús, qué es la muerte y qué es la misma palabra de Dios. Y claro, siendo así, pues nos inventamos otro tipo de explicaciones muy correctas, muy acordes a este tiempo, que más o menos reten a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para que no se nos vayan, para que más o menos estén ahí y para mantenerles contentos. Entonces creamos historias, hacemos experimentos con la gente, algunos literalmente para nada bíblicos, optamos por sistemas humanos, por explicaciones que a la gente que hacemos malabarismos por no ofender, y me incluyo, hacemos malabarismos por no ofender a los oyentes, porque no queremos que se vayan, queremos que vengan, y en el afán de tener números y crecer, tratamos de no ofender a la gente. El problema es que si queremos no ofender, porque la Biblia sigue diciendo lo que dice, si queremos no ofender, vamos a hacer que la Biblia tenemos que tergiversarla para que diga lo que no dice y que no diga lo que dice. Y entonces sí que tenemos un problema, porque no estamos autorizados para hacer eso. Si empezamos a cambiar lo que la palabra dice para caerle bien a la gente, entonces sí que podemos dedicarnos a otra cosa. Entonces sí puede ser mejor zapatero, mejor mecánico, dejémoslo así. Pero no embarremos la palabra. Porque claro, este glorioso evangelio que tenemos transforma vidas. Pero si le quitamos la ofensa de la cruz, le quitamos el poder. Y si le quitamos el poder al evangelio, hermano, entonces, de verdad, hagamos otra cosa. Hagamos otra cosa. Porque ese evangelio edulcorado en el que más o menos tratamos de no ofender a las personas, puede que caiga muy bien entre la gente, puede que nos traiga aplausos, puede que a la gente le guste, puede que nos haga ser vistos hasta como héroes, hasta no tan anticuados, puede que cale en la sociedad muy bien. Lo que no hará nunca ese evangelio es salvar a nadie, porque ese evangelio no salva. Y si hemos leído bien, estamos escogidos para salvar bien. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, decía Lutero, tenía yo aquí unos apuntes de lo que decía Lutero: Ecclesia reformata, sempre reformanda est. Es en latín. La Iglesia reformada siempre se está reformando. Y hablábamos de esto en el aniversario de la Reforma, en el quinto centenario, diciendo que la Iglesia reformada, que necesitamos reformarnos, que necesitamos seguirnos reformando. Pero yo hablaba de la frase esta de Lutero que dice: Ecclesia reformata sempre reformanda est, secundum verbum Dei. Perdón, secundum verbum Dei. Cuidado, según la palabra de Dios. La Iglesia tiene que reformarse, pero siempre según la palabra de Dios, no según las opiniones humanas, no según los tiempos que vivimos, no según las influencias sociales, no según los gobiernos económicos, no según lo que esté de moda ahora. Ahora hay muchas cosas que están de moda. Pero si las pones con la palabra de Dios, alguien es el guapo que sale ahí fuera a decir que no. ¿Quién va a ser el nuevo Jeremías esta vez? A ponerse en la brecha y a llorar como el llorón porque era Jeremías. Coge el Señor y llama a Isaías y le dice: engruesa los oídos de este pueblo, su corazón, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, no oigan, para que entendiendo no entiendan. Y yo soy Isaías y digo: ¿para qué me envías? Para llorar. Para llorar. Dios ha prometido que nadie, ninguno de los que le siguen, dejará padre, madre, casa, pertenencias, que no les sea multiplicado, triplicado, cuadruplicado y hasta el 100. El buen samaritano fue dejado en un mesón. El buen samaritano dejó al herido en el mesón y le dijo al mesonero: cuídame, y si gastas más, yo voy a volver y te voy a pagar. Todos los que servimos al Señor tenemos la sensación en muchas ocasiones de que hemos gastado más de lo que tenemos, de que estamos gastando de más, de que estamos haciendo cosas que difícilmente tenemos retorno. Pero nuestra esperanza no está en el retorno que por la recompensa que vamos a tener aquí. Nuestra esperanza está en que el buen samaritano va a volver a pasar por aquí. El buen samaritano va a pasar por el mesón del nudo y te va a reponer todo lo que te has gastado de más. Lo vas a ver al 3, al 4, al 5, al 60, al 100. Eso en nuestras mentes nos hace brillar. Así que cuando hablamos de qué iglesia queremos en este tiempo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos reformar? Yo digo que necesitamos pensar en estos 3 puntos. Necesitamos avivar el fuego que nos encendió al principio, avivarlo en nuestros corazones y pensar en estos 3 puntos. Hemos sido escogidos para la salvación. Tú has sido escogido para brillar. Escogido por aquel que no se equivocó contigo. Estés donde estés, y si estás coqueteando con la idea de que a lo mejor tú no eres esa persona, pues bienvenido al club. Pero al club, no el mío, el de gente muy grande, mucho más grande que yo y que tú. ¿Y quién no sabe que Moisés es un grande? Moisés es un grande, pero vete al Éxodo. Date cuenta cómo Dios escogió a este hombre y cómo se tira 3 capítulos enteros porfiando y discutiendo con Dios, tratando de convencerle de por qué él no es la persona. Y Dios le dijo: vamos con Aarón. Aarón no era Moisés. Aarón fue una ayuda y Dios pondrá la ayuda a tu lado. Pero tú has sido escogido. Tú has sido escogido. No lo dudes nunca. Escogidos para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y mediante la fe en la verdad. Quiera el Señor regalarnos un tiempo en el que vivamos una congregación que, sin mirar las circunstancias, sin mirar los números, crea que el Señor nos ha escogido. Crea que Dios nos ha escogido, que nos ha escogido para salvación. Que crea que la realidad de ese sueño es mediante la santificación del Espíritu. Apartados del pecado, apartados y consagrados para el Señor. Y creyendo en la verdad, sin cambiar la palabra del Señor. Si hacemos eso, tenemos la promesa de que brillaremos. El avivamiento será real. Y no sé si será como en Latinoamérica o si será como en Afganistán. Pero poco debería importarnos. ¿No? Esto es como lo del rapto. ¿Hay algún pre-tribulacionista aquí? ¿Algún mid-tribulacionista? ¿Algún post-tribulacionista? ¿Qué pensáis? ¿Que el rapto viene antes, durante o después de la tribulación? Por lo que dicen que viene antes, son los
Lo que dice que viene en medio de la tribulación son los mil, o sea que la iglesia sufre algo de la tribulación, pero no todo. Lo peor está por venir, el Señor nos rapta, son mil tribulacionistas, y luego están los pocos que dicen que toda la tribulación y luego el Señor. Yo te digo, honestamente, ¿te quieres que te diga mi postura? Pues no te lo voy a decir, porque ¿sabes qué? Honestamente me da igual. O sea, yo me da igual, yo prefiero que sea antes. Yo prefiero que sea antes. Me inclino por esa porque es la que más me gusta. Pero si es en el medio, o si es al final, no lo sé, es que no lo sé. Y yo no lo sé. Pero eso no me hace ni menos santo, ni más cristiano, ni menos cristiano que tú, que lo sabes perfectamente. ¿Verdad que tú lo sabes perfectamente? Yo no lo sé, pero te voy a decir una cosa. Yo lo que quiero es tener mi maleta preparada. Y que cuando venga el rapto, sea con una espada en la barriga, sea sin comer un librero, o sea torturado por Cristo o no, pero yo quiero que mi luz brille, y mi luz brillará aquí, aquí o aquí. Porque yo he sido escogido por Él. Para esa salvación. Las decisiones más importantes de mi vida están tomadas. El resto Dios dirá. Lo que venga no lo sé, pero lo más importante está tomado. Y eso te va a hacer brillar. Eso te va a hacer brillar donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en el camino, brillando por el Señor constantemente, santificados en la santificación y mediante la fe en la verdad, en su palabra, con la garganta rota, con el cuerpo enfermo o con la salud brotando por todos los lados, con el COVID o sin él, con medicación o sin ella, roto en tus relaciones sociales o enteras, con trabajo o sin él, escogido por el Rey. Amén. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo disfrutan del fichaje que disfrutas tú. Estamos en manos del más grande. Eso nos hace ser diferentes. Aleluya. Eso nos hace ser diferentes. Como les decía a los hermanos de la alabanza en esta mañana, música hace mucha gente. Espectáculos. Hay gente que hace shows increíbles, mucho mejor que nosotros. Shows, está el mundo lleno de shows. Pero la gente hace el show y no tienen nada, no tienen un mensaje transformador, no tienen nada que compartir. Por lo tanto, tienen que vender algo. Entonces cogen y hacen striptease, o hacen bailes sensuales, o hacen tonterías, porque tienen que rellenar, por bueno que sea el show. Qué error tan grande cuando los cristianos caemos en el nefasto error de tratar de rellenar con cosas que lo que hacen es quitarle del medio el mensaje. Si lo más poderoso que tenemos es el mensaje. Podremos hacer las cosas mejor, esforcémonos en hacerlas bien. Pero hacernos mejor o peor, siempre habrá alguien mejor que nosotros, y peor. Pero lo que nosotros tenemos que el mundo no tiene, no es la técnica, es el mensaje. Amén. Es la vida que nos ha sido impartida, hemos sido escogidos por el más grande. Santifiquémonos, porque mediante la santificación este mensaje se hace virgen, se hace auténtico. Tengamos la fe en la verdad, no la sustituyamos nunca por opiniones o por otro tipo de discursos. Y brillaremos siempre por el Señor, brillaremos en este tiempo, en la situación en la que estemos. ¿Lo crees? Amén. Amén. Ponemos en pie. Amén. En el nombre de Jesús.